Claro, chicos. Sí, profe. Ujú, sí, muy bien. Listo, perfecto. Muy bien, gracias. Ahora sí yo voy con Camila. ¿Qué pasó, Camila? ¿Ahora sí? ¿O te esperamos más? ¿O se fue? Ah, no, aquí está. Camila, Camila la una, Camila las dos, Camila las tres. Bueno, nos avisas, por favor. Vamos entonces con la actividad número 3, punto número 1. María Lancheros. María, María, María. Bueno, recuerden que esta socialización hace parte de la rúbrica de evaluación que tenemos allí. Entonces vamos con la actividad número 3.1. ¿Quién lo tiene? Erika Martínez. Hola, profe. Sí, ya les comparto. Gracias. Bueno, a mí me correspondió el punto 1 de la actividad 3. Dice que se realiza una importación de mercancía en cuantía de $25,000 con una TRM de 3.600 al 20 de noviembre y queda pendiente de pago al proveedor al 31 de diciembre. La cuenta por pagar con una TRM que se ubica en 3.100 pesos. Ajá, muy Profe, bien. pues yo lo que hice fue los dólares, pues hice la conversión de noviembre, el día de la compra, en el mes de la compra, Sí. que a esa TRM son 3.600, que nos darían 90 millones. Entonces Ajá. hice el reconocimiento inicial pues de la compra, la 1435, como dice que es mercancía, pues yo la puse ahí en el activo, contra una cuenta por pagar a un proveedor del exterior. Luego acá Ajá. dice que ese ya sería el pasivo, me dice que lo pagamos en diciembre, pues bueno, dice que se pagó en diciembre. La TRM para diciembre estaba a 3.100, pues nos dan 77.500.000 y nos da una diferencia en cada 12 millones. ¿Sí? Entonces, pues yo hago... ¿Me escuchas? Sí, sí, Entonces yo, entrecortadita, pero te escucho. el pasivo, sí, si no, el Te fuiste ahora sí. la contable, entonces reconozco la diferencia. En cambio, me genera a nivel y tú me dices que ahí dice que sacarle el 35%, Sí. o sea, el 35% eso iría contra la 42 de diferencia y lo pasaría a la 27 de diferido. Y no. Nunca hemos hablado de diferido en cuenta 27. Ojo con el tema del PUC. Yo sé que pronto pueden manejar PUC, pero pues aquí no es contra la 27 porque no es una cuenta de diferido de gasto, diferido o ingreso recibido por anticipado. No, es una cuenta netamente de impuesto. Es diferente, sí. ¿No? Ok. Sí, Sí, no. es que me confundió un poco. No. Para que de pronto quienes manejen temas de diferido en cuentas de PUC y demás, como la 27 o por allá lo que era antes la 17 en temas de PUC, Sí, esos no tienen nada que ver, es totalmente ok. distinto. El diferido, el gasto por impuesto diferido es como tal un gasto que va a la cuenta de Sí. resultado. Y el pasivo o el activo que se contabilice es nuevito, es por allá una cuenta. Se puede utilizar ese tipo de cuentas, pero no tiene que ver con los conceptos de esas cuentas.
Ujú. Ok. Tienes ahí unos errores que ya también les voy a proyectar, o sea, voy a hacer como el de las dos para que Sí. entendamos y ya los otros miramos. O sea, porque es que estos dos que vamos a ver, los otros, digamos, pueden Es ser que, algo parecido. es que pues yo hice como el reconocimiento contable, ¿sí? Sí, Pero está bien, pero pues hay una cosa de la norma fiscal que ya les voy a decir que hay que sí, tener en cuenta. ok, listo, sí señora. Gracias, Erika. Bueno, ¿Qué pasó con María Lancheros? ¿Sí está, no está? ¿Sí lograste hacer? Sí, profe, de un momentico que es que estoy intentando conectarme ya desde el computador, perfiles, muestro pantalla. Bueno, después de María Lancheros, por favor, se alista Robinson Marroquín, por favor. Oh, bueno, Robinson, ¿estás? ¿Tienes tu trabajo? Robinson a la una, Robinson a las dos, Robinson a las tres. Ay, Dios mío. Robinson punto tres. Entonces, Jenny Páez. Señora, Jenny, ¿tú hiciste algo de ese que nos puedas sí, compartir, señora, por favor? sí, señora, ya les Dale, comparto. por favor. Porque los llamo al segundo punto? Porque tiene que ver algo con el primero. Entonces, ahorita María nos hace esto, pero para agilizar el tema. Entonces, el escenario es tuyo. Listo, profe, ¿ya puedes ver? Sí, señora, ya. Listo. Entonces, a mí me correspondió el punto 2 de la actividad 3. Entonces, dice, se realizó una preparación de servicios al exterior en una cantidad de $30,000 con un dólar a 3,400 el 25 de noviembre del 2020, quedando pendiente un pago del cliente. Al cierre del año, al 31 de diciembre del 2020, la tasa representativa del mercado se ubica a 3,100. Entonces, ¿yo qué hice? Entonces, acá decíamos que un dólar corresponde a 3,400 pesos y $30 sería 102,000. Contablemente, yo coloqué que esto fue un ingreso de 102,000 y contra una cuenta por cobrar. Muy Se bien. puede, listo, entonces dice que se puede generar una pérdida por la diferencia en cambio que afecta al resultado contable y lo que origina un impuesto diferido. Al cierre del año, como estaba a 3,100 pesos, entonces teníamos una diferencia entre 102,000 a 93,000. Y esto, si tomo uno con el otro, será una diferencia de 9,000. Este valor lo multipliqué por el 35%. Ok, ok. ¿Y esto es un pasivo o un activo por impuesto diferido? Un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque es una cuenta por cobrar. Pero con una cuenta por cobrar también puede haber pasivo por impuesto diferido. Yo lo digo que es una cuenta por cobrar porque al cierre de año todavía el cliente no ha pagado y pues
Recuerda el tema Eso futuro. genera la ¿Qué diferencia. pasaría a futuro? Si tú dices que es un activo, a futuro, entonces, ¿qué está pasando? A futuro, ¿qué está Recuerden que todo es a pasando? futuro. Que, Recuerden mi, que el... que mi Sí, cuenta por cobrar es menor al valor que yo tenía en el momento de realizar la factura de venta. la cuenta por cobrar sí va a ser menor. ¿Eso qué implica? Un menor ingreso O un mayor gasto, mejor. Menor o un ingreso no, mayor sino va a haber gasto. un mayor gasto. Ajá. Bien, muy bien. Entonces, ahora sí, María. Gracias, Jenny. Bueno, Muy bien. Bueno, hay una cosita ahí con el tema de diferencia en cambio que ya les voy a explicar. No sé si María ya estás lista. Bueno, Profe, entonces, señora, ¿María Corredora o María qué? María Lancheros. Ok. si me permite. Pero es que creo que toca primero para... Sí, no, sí, que se nos va el tiempo y todavía tenemos varios. No me deja rápido como con el otro. No te digo, tengo problemas como con el este. Entonces, ahorita miramos si yo les voy a compartir aquí para que por favor continuemos. Entonces, con este tema de el tema de los dólares. Entonces voy a hacer la socialización del primero. Con este primero muy seguramente ya podemos entender el siguiente. ¿Qué pasa? Entonces, que se realizó la importación de una mercancía a $25,000 a una tasa de 3,600, quedó pendiente por pagar y el cierre de la TRM fue de 3,100. Entonces aquí tenemos total valor de la compra 25,000, TRM inicial 90 millones de pesos y el TRM al cierre 77,500,000. Entonces vuelvo a lo mismo con mis tips. Bueno, cada uno pues trabaja en su proceso, pero pues digamos que es como de pronto la forma coherente, pero pues lo que les digo ya, cada uno mira cómo lo puede desarrollar. Entonces el reconocimiento inicial, la compra de la mercancía versus los proveedores del exterior. ¿A qué valor? A los 90 millones porque es el reconocimiento inicial. Recuerden que el reconocimiento posterior es porque yo tengo unas políticas NIF, ¿sí? O yo tengo unas políticas contables. Y la norma contable me dice, usted debe al cierre de cada año actualizar la TRM a 31 de diciembre, las cuentas que tengan moneda extranjera. Entonces, ¿qué pasó con esta moneda extranjera? Que el reconocimiento fueron 90 millones de pesos. Según el caso, a 31 de diciembre todavía le debo, ¿sí? Y al deberle a 31 de diciembre tengo que actualizar esa tasa o tengo que actualizar esos dólares a la tasa del cierre. Esos proveedores al cierre me valen 77,500,000. Entonces, ¿cuál sería el reconocimiento posterior? Pues un ingreso por diferencia en cambio, ¿sí? Creo que aquí es donde difiere lo que decía la otra compañera, porque creo, no recuerdo qué cuenta era la que tomaba. Un ingreso, ¿por qué? Porque voy a pagarle. Si le pagara en este momento, le pagaría menos, ¿cierto? Entonces, por eso es un ingreso por diferencia en cambio y la contrapartida, pues es una disminución del proveedor. Si yo cojo este saldito crédito y le resto este saldito, este movimiento débito, pues me va a dar los 77,500,000 que le tengo que pagar. Ahora bien, listo, todo muy chévere. El saldo contable de ese proveedor, entonces por eso les decía, reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, paralelo entre lo contable y lo fiscal. Entonces aquí vamos en el tercero. El saldo contable del proveedor, pues son esos 77,500,000. Pero la norma fiscal me dice, un momento, señor contribuyente, ¿sí? Entonces uno dice fiscal, pues serían los 77,500 porque es lo que tengo en la contabilidad. Pero entonces la norma fiscal le dice, usted puede actualizar
sus terceros de moneda extranjera y puede reconocer los ingresos y los gastos siempre y cuando se haya realizado. Así lo dice la norma. Realizado, ¿qué significa? Que haya recibido la plata o que la haya pagado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este caso? Que esto no se ha realizado, ¿cierto? O sea, el proveedor todavía está allí, yo me lo quedo debiendo. Esto es realmente un reconocimiento por mi norma contable que en su momento de pronto sí me vaya a generar un ingreso o no todo ese ingreso, un poquito. Es decir, que yo fiscalmente este reconocimiento lo reconozco hasta cuando el tema se ha realizado. Por ejemplo, si yo tengo se me fue, un banco en moneda extranjera. La diferencia, en cambio, de esa moneda extranjera, si es un gasto o un ingreso, eso sí va fiscalmente. ¿Mm? Y va, o sea, va igual contable, igual fiscalmente, porque como es una actualización de la plata que yo tengo en el banco, ¿sí? Y como es recurso mío, es decir, que ya se realizó esa diferencia, en cambio, ahí sí no habría diferencia. Y ahí sí puedo reconocer un ingreso o un gasto y llevarlo a la renta. Pero como esto no se ha realizado, ¿sí? Es decir, tengo todavía el proveedor y tengo todavía, si es una cuenta por cobrar del punto 2. Entonces, ¿qué pasa? Que el saldo fiscal del proveedor debe ser a su costo histórico, es decir, al reconocimiento inicial, es decir, a los 90 millones. Entonces, tengo una diferencia de 12.500.000, le aplico el 35%, un impuesto diferido por 4.375.000. Y entonces la pregunta que les hacía, ¿pasivo o activo? En este caso es un pasivo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. A futuro, recuerden, a futuro, cuando esto se realice, de pronto sí tenga que tributar este ingreso, por lo cual el saldo de mi proveedor sí puede ser menos. ¿Claro, chicos? ¿Claro lo de la norma fiscal? En cuanto a diferencia en cambio. Sí, profe. Señora, ¿Por qué? Porque no se va a hacer contabilización del diferido. Claro que se va a hacer, en todas se hace. Ah, ok, de este. Pero en todas se hace la contabilización del diferido, ¿no? Entonces sería gasto por impuestos. Pues aquí no lo tengo. Tranquila. Listo. Perfecto. Sigamos entonces con nuestra dinámica. Actividad 3.3. Lizeth Viveros. Yo, profe. Ya, dame un segundo, voy a compartir. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. El caso dice lo siguiente. Dice que el contribuyente desde el año anterior a la vigencia tiene un cliente que le debe 60 millones de pesos. Dicho cliente bajo la política contable se ubica en categoría de riesgo medio de pago, por lo cual al cierre del año 2020, digamos, deteriora el valor de cuentas por cobrar al 50%. Fiscalmente, el contribuyente utiliza el método individual de provisión. Entonces, en el primer punto, pues digamos que aquí extraje los datos, el registro contable de la transacción sería pues el gasto por deterioro de cartera, que pues digamos tenemos una cuenta por cobrar de 60 millones, pero hay que llevar a cabo pues su deterioro que es del 50, entonces ese 60 menos el 50% nos da 30.
Entonces hacemos el registro del gasto por deterioro de cartera de 30 millones con su respectiva provisión. Ajá, muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, el valor fiscal pues, de la cuenta. Dice, pues bajo el marco normativo, digamos, el método individual, que es como lo que es, pues está en el, ay, es que en el artículo pues 145, pues dice que las carteras, digamos, vencidas tienen que tener una gestión de cobro pues documentada, ¿sí? Claramente, pues en este caso, pues no nos está No mencionando pues tenemos, esa parte, ajá, entonces pues lo tomamos como que pues fiscalmente no se acepta y pues entonces el valor fiscal sería el mismo, o sea, los 60 millones, que es lo que está en el valor de la cuenta por cobrar total. Y el valor contable, pues serían los 30 millones porque es el total de la cartera menos el deterioro. La diferencia son 30 millones. A esa diferencia, pues le sacamos el 35%, que es con el que estamos trabajando pues la renta, y nos da el impuesto diferido de 10 millones 500. Porque al registrarlo acá, pues ahí el registro pues va el impuesto diferido por el activo, pues porque esto significa que pues a futuro, ¿sí? Digamos, pues esa diferencia que hay, si el cliente lo, pues lo paga, pues se reconocería. Entonces, nos da un impuesto diferido al activo y se lleva contra el gasto por impuesto diferido. está bien lo que dices a futuro, pero no por el cliente. Recuerden que aquí es Perdón, efecto con la causa, ¿no? presentación del impuesto, profe. O sea, si es a futuro, pues eso ya me cambiaría pues el resultado y aplicaría y podría pues recuperar, cobrar ese impuesto. Más o menos, a futuro, ¿qué puede pasar si ese cliente no me paga? Si el O cliente sea, no te paga, si el cliente definitivamente no me paga, igual voy a tener un beneficio fiscal, ¿no? sí, A futuro, porque es un activo, porque a futuro me puedo descontar esa provisión en el momento en que no me pague. Pero ya vamos a mirar por qué bien. Sí, sí, sí comprendes esa parte. sí, bueno, lo expliqué No por el erráticamente, cliente. pero digamos que es por el movimiento contable que se da pues con la provisión y la cartera. Ujú. Listo, bien. Listo, Lisette, gracias. ¿Alguien más tiene ese punto? ¿Este cuál es? 3-3. 3-3. Viviana Suárez. Sí, sí, eso es deducible. Pero ahí hay una cosita que ya les quiero explicar, pero antes, a ver si Viviana, no sé si está. Viviana Suárez. No está. Listo. Entonces les voy a volver a compartir una cosa acá. Vamos que lo que les quiero detallar es sobre todo lo que dice la norma, ¿sí? Y bueno, y como el proceso, obviamente, todo, pero pues comprendiendo el tema de la norma. ¿Qué pasa con la provisión de cartera? Creo que todos tenemos claro que es una provisión de cartera, ¿cierto? Que es cuando yo estoy seguro que un cliente no me va a pagar, entonces yo lo que hago es reconocer un gasto, así como la compañera lo expresó, reconozco un gasto y un menor valor de mi cuenta por cobrar, ¿no? Porque estoy perdiendo esos clientes, entonces por eso es un menor valor de ese activo en cuentas por cobrar. Según la NIF, yo puedo crear las políticas que yo quiera frente a mis clientes. Entonces yo puedo decir que mi política es que a mí mis clientes me pagan a 60 días. Entonces
clientes que tengan vencimiento a 180 días los provisiono en el 50%, ejemplo, ¿sí? Que es algo, creo que lo que dice la actividad, ¿sí? Donde nos dice el contribuyente, sí, el deterioro de valor de la cuenta por cobrar en un 50%. Y la actividad nos dice fiscalmente el contribuyente utiliza el método individual de la provisión. ¿Sí? Entonces aquí es donde ustedes van muy juiciosos al estatuto tributario o a la norma o a Google y dicen cuál es la provisión de cartera fiscal. Entonces, que por eso hace 8 días yo les decía, ahí yo les voy a explicar una cosita, junto también con propiedad, planta y equipo para quien le toque esa parte. Entonces, fiscalmente me dice, hay 2 métodos para provisionar cartera permitidos. La provisión general y la provisión individual. Por eso el ejercicio nos está diciendo fiscalmente utiliza el método individual. Entonces, el método individual que la compañera dice, no, que necesitaría como, creo que esa fue la indagación que hizo, necesitaría como la información del contribuyente y eso, pero se podría haber aplicado porque el ejercicio nos está diciendo que creo que es un cliente. El contribuyente tiene un cliente que le debe 60 millones, es decir, que tenemos identificado a la persona. Entonces, la provisión individual lo que me dice es que yo cojo individualmente a mis clientes, ¿sí? Y en el DUR o en el decreto 1625 me dice que las deudas de difícil cobro, que yo diga de verdad es que ya estoy seguro que no me van a pagar, ese cliente le aplico el 33% de su saldo y esa es la provisión permitida que yo le voy a generar. Sí, opto por esta provisión. Es decir, yo puedo tener esto funciona para cartera de clientes muy poquitos. Por ejemplo, tengo 5 clientes, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el cliente 1, 2, 3, 4 y 5, entonces el 1 y el 2 yo sé que no me van a pagar, entonces aplico la individual, le aplico el 33% a cada una de ellas. Es decir, que esa sería mi provisión. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este sí no se las voy a mostrar, ya se los voy a dejar como a su Lo que hizo la compañera, contablemente, que aquí se los estoy proyectando, ¿son cuánto? 60 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y se provisionó en un 50%, ¿cierto? Es decir, que Sí, el profe. saldo de esta cartera son 30 millones. 30. Pero ¿qué pasó fiscalmente? Que tú lo dejaste a los 60 por la justificación que está muy bien, pero entonces sí, bueno, esto es contable, sí es importante, pues esta explicación que les estoy dando. Fiscalmente, ¿qué pasa? Que son los mismos 60 millones, pero si yo hago el individual, ¿sí? La norma me dice es el 33%. Es decir, que la provisión puede ser hasta 19 millones 800. Y entonces el saldo de esta cartera sería este y ahí ya tengo la diferencia. Y ahí le aplico el impuesto, la tarifa del impuesto y determino si es activo o pasivo, que en este caso sería un ¿qué? Así. ¿Seguros? Activo, profe. Un activo, ¿sí? ¿Y por qué es un activo? Porque a futuro, ¿sí? Me puedo estar llevando. Ajá, muy bien, perfecto. Ahora bien, hay otro método de provisión, el primer, bueno, uno de ellos es el individual que les acabo de explicar y el segundo es el general, ¿sí? Que aquí es donde ya me dice, yo puedo tomar, no se individualiza la cartera, sino la tomo total y la tomo es por edades de cartera. Entonces, para la cartera que esté vencida de 3 a 6 meses, como dice acá, le saco el 5% y esa es la provisión. A la cartera de 6 meses a 12, el 10 y más de 12 a 12 meses. La suma de eso es la provisión que yo puedo llevar si opto por este método, ¿sí? Entonces, fiscalmente, para que todos estén claros, hay 2 métodos, ¿sí? Y esto es importante porque esto sí pasa mucho en las empresas, ¿sí? Pues empresas grandes que de verdad tienen problemas con recuperación de cartera. A veces el administrador dice, provisionemos el 70% de eso.
Ahí es donde uno levanta la mano y le dice, muy chévere que usted genere esas decisiones para temas de estados financieros y eso, pero hay que tener en cuenta que eso me va a impactar la renta porque lo que usted está autorizando provisionar no me puedo llevar todo ese gasto, uno, y dos, me va a generar un impuesto diferido. ¿Listo? Esto también es muy común. ¿Por qué un impuesto diferido? Porque la norma me permite hasta cierto punto. ¿Claro esto, chicos? Sí, profe. Listo, listo. Sigamos entonces. Yurani Salman. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señora, actividad 3.4. Sí, ya, espérenme que voy a compartir el chat. Y creo que con ese terminaríamos la actividad 3, ¿sí? Sí. Ah, no, falta una. Espérenme. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok. Pues, profe, quiero aclararle que pues es primera vez que yo hago de esto. Sí he escuchado del impuesto diferido, pero pues nunca lo he practicado directamente. Entonces no sé qué tan bien me haya quedado. Entonces, Tranquila. listo, profe, gracias. Me tocó el punto 4 de la actividad número 3. Entonces, dice que el contribuyente adquiere una maquinaria B por 50 millones de pesos el 1 de julio del 20X, cuya vida útil para efectos contables fue estimado en 9 años, con su valor residual de 5 millones. Entonces, el reconocimiento inicial y contable es el mismo, 50 millones, tanto contablemente y fiscalmente. El valor de los 50 millones contable es el mismo para el fiscal, como lo pueden apreciar. Me vine acá a la depreciación contable en línea recta, entonces, que es la depreciación anual. Entonces, es el costo menos el valor residual por la vida útil, que pues en este caso son los 9 años que dije ya anteriormente. Entonces, aquí hice la fórmula y a mí me da acá 5 millones de pesos. Luego de esto, hice como se compró el 1 de julio, el primer año sería medio año, en este caso son nada más 6 meses. Entonces aquí calculé y me da 2.500.000 para el primer año. Luego me vine a la depreciación fiscal, que es el 35%, y tomé acá, espérenme, déjenme ver bien la fórmula. Entonces son los 50 millones de pesos que les había dicho inicialmente, el 35% por el primer año. Me da 8.750.000 de la depreciación fiscal y la depreciación contable 2.500.000. Luego me vine acá a la depreciación contable y fiscal. Bueno, hasta ahí llegué porque ya después de ahí ya sé que es un activo y es una propiedad, planta y equipo. Entonces, tomé los 2.500.000 de la depreciación contable y los 8.750.000 de la depreciación fiscal. Hice la resta y a mí me da una diferencia temporal de 6.250.000. Entonces, profe, aquí es donde me quedé porque pues ya no entendí más. Si yo hice la depreciación contable por 2.500.000 y resulta que la depreciación fiscal fue por 8.750.000, yo no debo, es una pregunta. Es decir, déjeme organizarme. Tranquila. Sí, Vas bien, vas bien. sí. Si, por ejemplo, ay, no sé, es que no sé cómo explicar. O sea, en este año futuro que viene, yo debo, ¿cómo se dice? Declarar o tomar esa, no, ¿cómo se dice? No, me perdí, profe. No, es que Yo ya lo que hasta ahí me... entiendo, lo que te entiendo de tu pregunta es lo siguiente. Sí, Tú lo que quieres de pronto decir es, de la depreciación contable 2.500.000, ese es el gasto que tengo contable, ¿cierto? sí, El gasto.
Ese es el que Sí, yo me tomo, es el que sí, tomo contable, pero fiscal me tomo otro. En el futuro pueda que me tome más o menos dependiendo de mi política contable. sí. Sí, Pero de esa entonces, diferencia, sí, sí, profe, sí, qué pena. no, tranquila, dime. De esa diferencia, De esa diferencia temporal, ¿yo la voy a declarar futuro? O sea, ¿o tengo que esperar los 9 años para yo declarar o saber exactamente qué es lo que yo debo de llevarme a impuesto diferido? ¿O lo voy cómo a sería? declarar lo voy a declarar en el futuro por 9 años. No hasta los 9 años, sino durante 9 años me va a generar esa diferencia. Y si es un pasivo, entonces durante los 9 años voy a tener un gasto mayor en renta, porque contablemente tengo más, pero fiscalmente me genera menos. ¿Sí? Otra vez, profe, qué pena. Entonces, esa diferencia la voy a tener durante 9 años, y durante esos 9 años voy a pagar más en renta porque es que mi depreciación contable difiere a la fiscal, Así algo es. que lo fiscal no me permite, entonces voy a tener que pagar más durante esos 9 años, ¿sí? Y hasta el año 9 es que ya se termina, digamos, esa O diferencia y sea, ya pago. No es hasta el año 9 que vaya a pagar todo, no. Por eso o es sea, no es diferido. acumulable. Exactamente. O Ujú, sea, todos los años futuros, o sea, por ejemplo, si yo tuve ese problema o esa diferencia o la situación que venga, la tuve ahorita en el 2024, ¿cierto? Entonces, ujú, bueno, yo hago mi renta, declaro mi renta, no sé ujú. qué, bueno. En el 2025 yo debo tomar en cuenta esta diferencia de 6.250.000 y así sucesivamente Y así hasta el de los sucesivamente. 9 años. Ajá, Ah, ok, sí. no, hasta ahí, no, 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 ¿Recuerdas, perfecto, no, ya me quedó claro. recuerdas que eso fue lo que yo les expliqué en la primer tratamiento, que era la diferencia durante 5 años? Entonces, Sí, año a año, de pronto la diferencia año a año no vaya a ser los 6.250.000, va a variar, sí, ¿sí? Y yo lo voy sí, actualizando, ¿sí? Pero entonces, sí. año a año voy a tener que hacer ese análisis y ya hasta cuando se empareje lo contable con lo fiscal, ahí ya muere. Pero sí voy Que en bien, este ¿sí? caso sería hasta el año 9. Listo, profe, listo. Está bien. Bueno, profe, le agradezco. Gracias. Muy Sí, profe, bien. No, gracias. señora, a ti. Muy bien, gracias. Este es el punto 4. ¿Cuál hiciste tú? Sí, el punto 4 de la actividad número 3. 4 de la actividad número 3. ¿Alguien más tiene ese punto? Sí, señora. Bueno, entonces, creo que nadie más tiene ese punto, ¿cierto? Actividad 3.4. Creo que no. Entonces les voy a proyectar otra cosita con el tema de propiedad, planta y equipo. Entonces, con propiedad, planta y equipo debo tener en cuenta el artículo 137 del Estatuto Tributario. Digamos que estos puntos de las actividades son objetivo para mirar la norma fiscal, sobre todo, más común en las empresas. ¿Sí? Pueden haber muchísimas más cosas, pero digamos que esto es como lo más común. El artículo 137 me limita la deducción de depreciación de los activos fijos, en donde me dice la tasa de depreciación fiscal anual, ¿sí? Es decir, depreciación anual, de los siguientes conceptos es tanto. Ejemplo, construcciones y edificaciones 2.22%. Cosas comunes como por ejemplo equipo de transporte 10%. Equipos de comunicación o equipos de cómputo o muebles y enseres 10-20%. En la web uno puede buscar y está la equivalencia en años, es decir, esto quiere decir que el manejo de esta tasa es que se permite una depreciación máxima y es bajo línea recta, ¿sí? Si yo tengo algún otro método, tengo igual que hacer la comparación, que este ejemplo yo lo utilicé desde el primer día para explicarles impuesto diferido. Entonces, en la web, por ejemplo, ahí aquí nos dice construcciones y edificaciones 2.22, el equivalente a años es 45 años. Algunas empresas para evitarse tema de impuesto diferido, ¿sí? Que no es lo correcto,
siempre y cuando de verdad yo lo pueda igualar, ¿sí? Porque si ya es una maquinaria que de verdad se desgasta por su uso, porque es que yo fabrico chocolates, entonces yo mando chocolates y mando y mando y mando, pues una línea recta no me va a servir, debe ser uno coherente también. Entonces, algunas empresas lo que hacen es igualar estas vidas útiles de sus equipos, si es que yo tengo equipos, digamos, yo hago asesorías, lo único que tengo es un computador, pues queda bien uno coger el computador, es decir, el equipo de cómputo, y depreciarlo en 5 años y no tendría, digamos, un tema de impuesto diferido, porque tampoco daría para ello. ¿Sí? Vuelvo y digo, no es para facilitar la cosa, sino porque coherentemente lo puedo generar. Entonces, esto es lo que me permite la norma, ¿sí? Entonces, vamos a ir a ese punto que es, ¿cuál? No, el de la maquinaria, ¿sí? El contribuyente adquiere una maquinaria por 50 millones de pesos, cuya vida útil para efectos contables fue estimada en 9 años, con un valor residual de 5 millones de pesos. Vamos a ver vamos a ver una situación contable, que es el valor del activo y el valor residual. Todos sabemos que le podemos restar el valor residual y ese sería la base para aplicar vidas útiles y demás. Entonces, la vida útil en meses para mí, para términos contables son 108, ¿cierto? Es decir, que la depreciación mensual serían 416,000 y como estoy depreciando 5 meses, pues tengo 2,083,000, que es lo que la compañera en su momento hizo análisis. Es decir, que el saldo final de esa máquina contablemente son 42 millones de pesos. ¿Sí? Creo que aquí es donde viene un poco la diferencia de lo que estaba sustentando la compañera. En tema fiscal, teniendo en cuenta el artículo 137 que me dice fiscalmente que la maquinaria de equipos, la tasa máxima es el 10%. El equivalente a años, eso es 10 años. Eso quiere decir que los meses para depreciar o la vida útil de esta maquinaria fiscalmente son 120. Bueno, depreciación mensual serían 375, los 5 meses tanto, y pues claro, aquí tengo una diferencia, ¿sí? Y la diferencia resulta ser un activo, ¿por qué? Porque a futuro, ¿qué pasa? Que me voy a poder descontar más de esta depreciación porque lo contable está siendo menor a lo fiscal. Es decir, a futuro, ¿sí? Puedo informarle más a la DIAN y puedo descontarme, aunque si se fijan, es un valor mínimo, chiquito. Entonces, aquí hay una cosa importante, fíjense en que con los anteriores como que hacíamos reconocimiento inicial, posterior, pero eso también depende del caso, que por ejemplo la compañera hizo muy bien los análisis paso por paso de lo que estaba haciendo. Se tuvo ahí algunos errores, pero más por conocimiento de la norma. Pero este tema de propiedad, planta y equipo, fíjense que no tuvimos que hacer reconocimiento inicial, si lo quieren hacer perfecto, pero más es el análisis de que esto también tiene un proceso distinto por precisamente este artículo 137. ¿Claro? Sí, señora. Vamos entonces con la actividad. Con el último punto de esta actividad. Viviana Corredor. Sí, profe, ya comparto pantalla. Un momento. Ay, espero explicar bien. Un momento. Tranquilos. Yo estoy con Cindy Cárdenas, profe. Ah, ok. ¿Dónde está Cindy Cárdenas? Ah, ya. Ah, pero es que ya no está, no vino, ¿o sí? Sí, profe, ya se conectó ¿Ya unos llegó? minutitos antes. Sí, es que le falló un poco el internet, entonces no se había podido conectar a la hora exacta. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Espérame que me fui. Sí, señora. Aquí, el punto 5 dice de la actividad 3 dice que el contribuyente efectuó unas mejoras en cuantía de 20 millones a un bien inmueble que posee en arriendo operativo, cuyo contrato inició en julio de 20X0 con término de 4 años.
Entonces, lo primero que hicimos fue el asiento de contabilidad, donde reconocimos pues las mejoras y también hicimos el reconocimiento de la amortización mensual. Nos dice que es de 48 meses. Cogimos los 20 millones del valor de las mejoras y lo dividimos en los 48 meses. En tema fiscal, pues nos da una diferencia temporal porque contablemente se puede amortizar, ¿sí? Pero fiscalmente no se deduce hasta que se realice pues, la devolución del bien en uso. Acá nos da pues una diferencia de los de 2.500.000, que es como el arriendo, el contrato dice acá que inició en julio, pues acá lo que hicimos fue amortizar esos 6 meses, ¿sí? Y de ahí salió la diferencia. Multiplicamos la amortización mensual por los 6 meses. Sí. ¿Sí? Acá, pues yo ahí colocamos, mejor dicho, como unas aclaraciones para que no se nos olvidaran. Entonces acá colocamos que pues las mejoras realizadas en el inmueble arrendado, aunque no es propio, sí se reconoce como un activo. Y ese activo se amortiza mes a mes durante la duración del contrato, en este caso que son 48 meses. Y cada mes debemos reconocer un gasto contable, que es la amortización, y se va reduciendo pues el valor del activo. El valor, sí. Fiscalmente, pues la legislación fiscal colombiana dice que esas mejoras no se pueden deducir como gasto mes a mes, sino que se pueden deducir cuando las mejoras se realizan, o sea, es decir, cuando ya, como decía anteriormente, se devuelve el bien en uso. Acá en las operaciones dan un impuesto diferido, acá nos dice que sí, esto presenta un activo por impuesto diferido debido a una diferencia temporal deducible que se revertirá en el futuro. Acá lo que hicimos fue, pues, la diferencia que nos dio, la diferencia temporal deducible que nos dio, la multiplicamos, pues, por la tarifa fiscal, que es 35%, y acá nos da el impuesto diferido. Me quedan las dudas de los 2.500.000. 2.500.000 es la amortización. Pero ojo, esa es la amortización de los 6 meses, es decir, del gasto. Está perfecto y lo explicaste muy bien. Lo único es la base, porque es que estás tomando el impuesto diferido sobre la amortización. Bueno, aunque tal vez no nos daría igual. Tendrías que coger los 20 millones menos los 2.500.000 y esa es la diferencia total de ese activo que es un intangible. Ok, acá menos Es decir, los 20 millones menos los 2.500. 17.500. Ajá, ese sería el saldo de mi activo, ¿sí? Porque es que tú coges el saldo, las 220 millones menos la amortización acumulada, 17.500, y eso es lo que a hoy vale ese intangible. Y fiscalmente, en efecto, va a cero. Es decir, que sobre los 17.500 es que aplicas el impuesto diferido. O sea, acá el impuesto diferido no iría, sería esos 17 por los Por el 35. Ajá, correcto. me daría este valor. Sí, ok. muy bien. Y está, Y creo estos que 2.500.000, entonces, profe, eso queda como esos informativo. 2.500.000. No es informativo. Lo que pasa es que al gasto, es que por eso ahí está el efecto causa del tema del impuesto diferido. En el activo hay una diferencia y es porque yo no me voy a poder deducir esos 2.500.000 en los gastos. ¿Sí? Esto no es informativo, es muy útil porque es que eso es lo que hace que yo amortice, ¿sí? Y por eso me da un saldo contable, pero fiscalmente no lo puedo llevar. Y no lo puedo llevar ni en el activo ni en el gasto. En el gasto. Okay. Acá lo que sucede es que el contribuyente capitaliza las mejoras y amortiza contablemente los 48 meses, pero fiscalmente él puede deducir las mejores también a 48 meses, solo que empieza con una cuota completa de 5 millones desde el primer año, mientras que contablemente solo se reconoce los 2.500.000 que corresponde a los 6 meses de amortización del primer año. Muy bien. Sí, señores. Muy bien, chicas. Creo que eso está súper claro. Ok. Ya dejo de Muy bien, compartir. muchas gracias.
A usted, profe, gracias. Oh, ay, Dios mío, se nos fue el tiempo. Vamos entonces ahora con el actividad 4.2. Joana Franco. Aunque bueno, creo que ya se explicó lo gruesito. Joana Franco. Profe, ya les comparto. A ver, a ver. Dime. Y después de Joana Franco, por favor, José Muñoz, que tiene lo mismo. A ver cómo le va. Ok, no sé si ven mi pantalla. Sí, señora. Ok, entonces dice que el contribuyente adquiere un terreno por 280 millones el 15 de septiembre y para el momento del cierre de dicho año el activo se ha valorado en 310 millones. Entonces los hechos económicos sería el valor de adquisición el 15 de septiembre, que son 280 millones, su valor razonable al cierre del 31 de diciembre son 310 millones y tiene una ganancia por revaluación de 30 millones. ¿Esa ganancia a dónde va? Esa ganancia, entonces, esa ganancia es la diferencia entre lo que pagó cuando lo adquirió y el valor razonable que tiene al cierre. Sí. Pero entonces, Ok. contablemente, y esto sí para todos, no solo para la compañera, esa ganancia, ¿cómo se contabiliza o a dónde va? En efecto, un mayor valor del terreno y la contrapartida, ¿cuál es? El NIF. superávit por valorización Ajá. Muy bien. es la valorización. Digamos. Ok, Sí, muy bien. entonces tenemos una diferencia. Entonces dice que se generarán impuestos a pagar al futuro porque es un pasivo por impuesto diferido. Es decir, que solamente se va a hacer efectivo en el momento en que se haga efectiva como la venta. Solamente se va a reflejar, pero en el momento en que se haga la venta es donde se ve la ganancia, en donde se puede Bien. contabilizar. Entonces, contablemente son los 310 millones. Fiscalmente se genera sobre los 280 millones. Tiene la diferencia, que son los 30 millones. 30. Muy bien. Okay. Genera un impuesto diferido porque la empresa debe reconocer un pasivo por impuesto diferido por el impuesto que deberá pagar a futuro sobre la ganancia que es aún no realizada. Lo que decía, hasta que no se venda, no es una ganancia realizada. Ajá. Ok. Y esta es la contabilización del impuesto. Entonces hablamos que es de un superávit por revaluación de 10 millones 500 mil y contra un pasivo por impuesto diferido de 10 millones 500 mil. Entonces Ahí dice, sí te hago, señora. señora, Perdóname. No, perdóname. entonces dice, se debita de la cuenta del patrimonio superávit por revaluación para reducir el valor de la ganancia no realizada por efecto del impuesto y se acredita en la cuenta del pasivo, impuesto diferido por pasivo, para reconocer la obligación que se debe pagar en el futuro. Muy bien. Muy bien, Joana. Joana, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Muy bien. Bueno, Joana tocó aquí, creo que está supremamente claro y aquí hay dos cosas, bueno, varias cositas importantes. Los terrenos no le analizamos tema de depreciación porque todos sabemos que no se deprecia, entonces por eso el caso lo plantea con un tema de valorización. ¿Sí? Entonces hay un superávit, como bien Joana aquí lo mostró, de 30 millones de pesos y eso va contablemente no a un ingreso, sino a un superávit y el superávit quiere decir que va al patrimonio, ¿sí? Entonces, no es lo que hemos visto, por ejemplo, de los proveedores de la moneda extranjera, que era un ingreso y un menor valor del proveedor. Aquí debería ser un mayor valor del terreno contra un ingreso, pero no, porque contablemente se hace es un superávit, como lo dice Giovanna, o un mayor valor del patrimonio. ¿Por qué? Porque es que el terreno se supone que uno no lo tiene para vender de inmediato, como un inventario, sino como una propiedad planta de equipo. Entonces, hasta que se venda, es que se genera esa utilidad, como bien también lo dijo Giovanna. Por eso la contabilización es un superávit.
Fiscalmente, ¿qué me dice? Que pues lo debo llevar por su costo histórico, ¿sí? Entonces, en el impuesto diferido tengo que reconocer esa diferencia y por eso en la contabilización, como bien también, no sé si puedas agrandar un poquito allí, la contabilización al final tampoco lo llevamos a un gasto por impuesto diferido, sino al superávit y que NIF se llama el ORI, otro resultado integral. Por eso el estado de resultados se llama estado de resultados integral, porque incluye otras cuentas como esta, que es el ORI. ¿Mm? No sé si eso lo vieron tal vez cuando vieron estados financieros y demás, que es el otro resultado integral y es donde revelo, ¿sí? Este tipo de cosas que yo generé de pronto una reevaluación o una valorización de mis activos que no van al ingreso, sí va como un mayor valor al patrimonio, ¿sí? Y eso lo revelo en el ORI. ¿Sí? Y la única observación que tengo aquí con este tema con este que hizo Joana, que lo hizo perfecto, es en la tarifa que se le aplicó al impuesto diferido. Para impuesto diferido de este tipo, no sería el 35%, porque resulta que si yo llego a vender este terreno, ¿qué me generaría en mi renta? ¿Quién me puede decir eso? ¿Eso sería una renta líquida o qué sería, si ya vieron tema tributario? Cuando yo vendo propiedad, planta de equipo, que dura más de 2 años conmigo, ¿cómo se llama eso? Tiene que ver con la ganancia ocasional, sí señora. Entonces, como es ganancia ocasional para este tipo de cosas, entonces el impuesto diferido no iría a una tarifa del 35%, sino a qué tarifa es la ganancia ocasional en venta de activos fijos. No, no, al 15. Sí, al 5, al 10, al 15%. Entonces es lo único que generaría allí la observación de resto perfecto. Muchas gracias, Joana. Bueno, y Gracias, me profe. adelanté para hacer la explicación. José Muñoz, ¿cómo te fue? Ya comparto pantalla. Profe, una pregunta. Esta clase queda grabada y tú la subes, ¿verdad? Espero que sí la haya puesto a grabar. Sí, sí, sí la puse a grabar. Listo, profe. Profe, ¿ve mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces. Bueno, aquí. Entonces, pues, yo lo hice de esta manera. Aquí, pues, hice el reconocimiento inicial del terreno, los 280. Yo contabilicé la reducción. No sé si esta parte. Sí, está si perfecto. sería la Hiciste lo correcta. mismo. ¿Sí? Tema de la evaluación contra el Sí. patrimonio. Y yo Sí. creo que aquí tengo mi duda porque yo pues al 31 de diciembre yo la coloqué, pues, o sea, como quedaría contablemente con la revalorización. O sea que sería esa parte ahí estaría mal, ¿cierto? O sea, Pues el yo la saldo veo que me bien quedaría porque como dice valor en libros 310 y el valor fiscal 280. O sea, ahí yo lo veo bien. me refiero a esta parte de acá, por esta parte de acá. Porque yo le puse, o sea, que al 31 de diciembre me quedan, digamos, con la revalorización un valor de 310 millones. O sea, esta parte de acá la quitaría, ¿sí? Sí, pues no, no genera, la verdad no, está bien, para mí está Bueno. bien. Ok. Y entonces en valor en libros serían 310, el valor fiscal 280 y una diferencia de 30 millones. Sería un pasivo diferido porque la base fiscal es menor que la contable, sería una diferencia temporaria imponible. O sea, un impuesto, pues, el impuesto diferido sería de 10 millones, 500. Y pues acá está la contabilización, pues, como tenía la compañera, del gasto y el pasivo. Así lo tengo. Sí, lo único es que gasto como tal no sería por lo que esto no se pretende vender ya, sino cuando se venda, entonces por eso va como al ORI, ¿no? Pero pues bueno, está perfecto también, igual así es la explicación hasta hoy que se hizo al respecto. Y pues lo que les digo de la tarifa en este caso, ¿sí? Por eso, fíjense que ahí es del 15. Ujú.
Por lo que en el momento en que se materialice o se venda, esto no me va a generar renta líquida, lo que llamamos, sino ganancia ocasional. ¿Listo? Listo, chicos, nos quedó algunas pendientes. Gracias, José. Nos quedó unas pendientes, pero creo que alcanzamos a abarcar. Entonces, estaba el de Camila, estaba el de Andrés y el de Eduard que nos faltó. Tranquilos que pues igual acá ya les puse la asistencia. Entonces, ya para no quitarles más tiempo, ya con esta socialización espero que haya quedado más claro cómo se tiene que hacer que el reconocimiento, el paralelo, la contabilización, estar como muy atentos que en un hecho pueden haber varias situaciones. Entonces ya cada uno realiza las dos actividades, actividad 3 y actividad 4, las sube en el espacio respectivo y ya entonces en 8 días miramos cualquier duda y pues vemos ya casi que nuestro último tema, que pues es la continuidad de esto, pero con otras situaciones allí. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por la asistencia, por la participación. Espero que de verdad haya sido claro. No sé si tengan alguna pregunta antes de irnos. Sí, profe, la actividad que hay que subir para el 7 de agosto dice que es individual. Esa se sube individual, ¿cierto? En Esa es grupo no. individual, sí. Sí, señora. Ok. Hoy para temas en grupo y eso, pero esas dos son individuales. Ya la última sí es en grupo, que depende de esto. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias y nos oímos la próxima semana. Que estén bien. Chao, pues. Gracias, profe. Buena tarde.